Chicos y chicas, magos y magas, bienvenidos a una nueva entrega del Mago de la Fe. Hoy vamos a hablar de un santo muy venerado en la Iglesia Católica y en casi todas las iglesias cristianas del mundo. Vamos a hablar de San Francisco de Asís, que es por excelencia el santo más reconocido por su profundo amor por todas las criaturas vivientes. Es un santo muy venerado, chicos y chicas, como el patrono de todos los animales. Y sus enseñanzas reflejan un profundo respeto hacia toda la naturaleza. Su legado, sus valores, fueron los que nos inspiraron a seguir su ejemplo por el bienestar y la protección de los animales. La protección animal. Os explico un poquito. Este santo fue fiel a la Iglesia y al Papa, el cual fundó la orden de los franciscanos, de acuerdo con los requisitos de dicha Iglesia, y les pedía a los frailes obedecer a todos los obispos. Les enseñó a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales, y a encontrar en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada material. Básicamente, esto es las enseñanzas de San Francisco de Asís. Ahora os voy a decir algún milagro que se le atribuye a dicho santo. Se dice y se cuenta que cerca de Roma se atestigua la curación de un tumor. A causa de él, un hombre había perdido una pierna, pero decidió recurrir a San Francisco para ser curado. El santo se le había aparecido y con un bastón en forma de tau había tocado la parte enferma de su pierna, curándose instantáneamente. Ahora os voy a decir por qué es más famoso San Francisco de Asís. Se convirtió en costumbre en las iglesias celebrar ceremonias de bendición de animales en su festividad, que es el 4 de octubre, el cual con el tiempo se convirtió en el Día Mundial de todos los animales. San Francisco destacó por su devoción a la Eucaristía y junto con Catalina de Siena fue designado santo patrón de Italia. También le dio nombre a la ciudad de San Francisco. Chicos y chicas, magos y magas, es un santo patrono muy excepcional y especial. Ahora os voy a decir cómo se llamaba realmente San Francisco de Asís. Aunque pasó a la historia con el nombre de San Francisco, su verdadero nombre se llamaba Juan, que es Giovanni en italiano. Este es un dato que me parece muy curioso de que sepáis cómo se llamaba dicho santo, el cual falleció el 3 de octubre de 1226 en Asís, Italia. Ahora os voy a contar, sí, un poquito la historia de San Francisco de Asís, también llamado el pobrecillo de Asís. Su nombre secular, o sea, su nombre original, era Giovanni di Pietro di Bernardone. Fue un santo umbro italiano diácono, también conocido como el Padre Francisco, y fundador de la orden franciscana, de la segunda orden conocida como las Hermanas Clarisas, y una tercera conocida como Tercera Orden Seglar. Todas sus liturgias se hicieron bajo la Iglesia Católica y fue en la Edad Media, el cual es destacado como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. Se estipula que nació en el 1182 en Asís, que era un ducado del Sacro Imperio Romano Germánico, y que falleció el 3 de octubre de 1226, a la edad de 45 años, en la misma localidad de Asís, que allí falleció este santo tan singular. Su sepultura se encuentra en la Basílica de San Francisco de Asís, como indica su propio nombre. Su familia, sus padres, se llamaba, su padre, Pietro di Baldone de Moriconi,
y su madre se llamaba Pica de Bourlemont. Este señor era una persona muy sabia que tenía muchos dotes y era una persona muy culta, el cual era poeta, diácono católico, escritor de literatura religiosa, escritor, aparte otro tipo de literatura, predicador, misionero, clérigo regular, clérigo católico de rito romano, fundador del peregrino, teólogo místico y fundador de orden o congregación. Imaginaros, magos y magas, la sabiduría que tenía este señor. Aparte era místico, era teólogo, era, bueno, una eminencia, chicos y chicas. Sobre todo solía destacar en la teología, en el misticismo, y predicaba mucho con poesía, con oración y con estatuto. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 en Asís por el Papa Gregorio IX. Su festividad se celebra 2 días al año, una el 4 de octubre y otra el 17 de septiembre, que fue cuando se supone que le salieron los sacros estigmas a este santo, San Francisco. Atributos que se le atribuye son los estigmas, una calavera, que es en representación no solo al rechazo de la vida, del placer, sino de la hermana muerte, un lobo y aves. Se le asocia con estos atributos y es venerado en todas las iglesias, en la católica, en la anglicana, en la luterana, en la evangélica. Lo conmemoran, chicos y chicas, como un renovador de la Santa Iglesia. Es muy venerado este santo. Y bueno, no os voy a decir de dónde es el patrón porque me faltan horas. Me faltan horas para deciros de todos los sitios que este señor es el patrón. Desde los animales, del medio ambiente, de los belenistas, comerciantes, telas, sastres, tejedores, en Italia, en Filipinas, bueno, no acabaría. No acabaría. Me voy un poquito a contaros un poquito su vida. Que esto no quiero que se haga muy largo. Chicos y chicas, magos y magas. Mira, este señor pasó de ser un hijo rico a vivir en la más estricta pobreza y observancia de los evangelios. En Egipto intentó, sin poder lograrlo, que se convirtieran los musulmanes de Egipto al cristianismo. Ya os digo que sin poder lograrlo, él lo intentó. Su vida religiosa fue austera y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden, mientras ésta crecía. Aun así, Francisco no fue resistente a una organización. Es el primer caso conocido en la historia de estigmaciones visibles, los estigmas, y externos. Como ya os he dicho antes, fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228. Y bueno, y ya os he dicho sus festividades cuando se celebran. Sus fiestas se suelen asociar con el fin de la estación lluviosa, un fenómeno a los cuales se les suele denominar el cordonazo de San Francisco. Voy a contar un poquito cuál fue su juventud de este señor. Francisco de Asís nació con el nombre de Giovanni y fue el mayor de 7 hijos de Pietro. Era un comerciante que se casó con una noble provenzal que se llamaba Joana. El tal Pietro, que era el padre de este señor, de San Francisco, se casó de segundas nupcias con esta señora, que era una noble, como ya he comentado, en 1180, después de enviudar. Tuvo al menos un hermano más, de nombre Angelo. Como ya os he dicho, su padre era un próspero comerciante de tela, que formaba parte de la burguesía de Asís, que viajaba constantemente a las ferias de Francia y que tenían un lugar entre mayo y septiembre. Entre algunas versiones fue la afición a esta tierra por lo que su padre lo apodó después como Francesco o Francesito. También es probable que de pequeño fuera conocido más adelante con este apodo por su afición a la lengua francesa y a los cantos de los trovadores. San Francisco recibió la educación regular de aquella época, en la que aprendió latín. De joven se caracterizó por su vida despreocupada,
No tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos, en sus correrías periódicas, ni en dar prodignas limosnas. Como cualquier hijo de un potentado, tenía ambiciones de ser exitoso. En sus años juveniles, así, ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía de Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197 logró quitarse de encima a la autoridad germana. Desde 1198 el pontificado se hallaba en conflicto con dicho imperio y Francisco formó parte del ejército papal bajo las órdenes de Gualterio de Breine contra los germanos. En 1201 Asís se enfrascó, o sea que participó, se metió en otra guerra contra Perugia, desterrados de Asís, en la batalla de Ponte San Giovanni, conocida en italiano como la batalla de Corstrada, en noviembre de 1202. Francisco fue hecho prisionero y estuvo cautivo por lo menos un año. De acuerdo con estos relatos, fue en un viaje a Apulia en 1205, mientras marchaba a pelear, cuando durante una noche en Sapoleto escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Así lo hizo y vio, ante la sorpresa de quienes lo vieron, siempre jovial, pero envuelto ahora en unas meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Un día se mostró en un estado de inquietud y paz. Sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse, a lo que él respondió: estáis en lo correcto, pienso casarme y la mujer con la que me pienso comprometer es tan noble, tan rica y tan buena que ninguno de vosotros visteis otra igual. Hasta aquel momento todavía no sabía él exactamente el camino que había de tomar. De ahí en adelante, fue después de reflexiones y oraciones que supo que la dama a quien se refería era la pobreza. El punto culminante de su transformación se dio cuando convivió con los leprosos, a quienes tiempo antes le parecía extremadamente amargo. Mirar se dedicó después a la reconstrucción de la capilla de San Damián. Según los relatos, lo hizo después de haber escuchado al crucifijo de esta iglesia decirle: Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas. Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre en Foligno. Regresó a San Damián con lo ganado y se lo ofreció al sacerdote, pero éste lo rechazó. Su padre, al darse cuenta de la conducta de su hijo, fue enojado en su búsqueda, pero Francisco estaba escondido y no lo halló. Un mes después, fue él mismo el que decidió encarar a su padre en el camino de su casa. Las personas con que se encontró lo recibieron muy mal, creyéndolo un lunático, y le lanzaron piedras y lodo. Ahora os contaré un poquito cómo fue Francisco ante las autoridades eclesiales. Después de lo contado, su padre lo reprendió severamente, tanto que lo encadenó y lo encerró en un calabozo. Al ausentarse él, bueno chicos, al irse el padre por causas de negocios, os lo voy a decir más simple, su madre le dio mucha pena ver a su hijo atado con cadenas, que lo liberó. Cuando regresó, fue ella quien recibió las reprimendas del señor de la casa y fue otra vez en búsqueda del muchacho a San Damián. Pero Francisco se plantó con calma y le reafirmó que se enfrentaría a cualquier cosa por amor a Cristo. Prieto, más preocupado por lo perdido de su patrimonio, acudió a las autoridades civiles a forzarlo a presentarse.
pero el joven rehusó hacerlo, con el argumento de que no pertenece ya a la jurisdicción civil, por lo que las autoridades dejaron el caso en manos de la Iglesia. Francisco se sometió al llamado de las autoridades eclesiales, ante el requerimiento de devolver el dinero frente a su padre y a Gildo, el obispo de Asís. No solo lo hizo, sino que se despojó de todas sus vestimentas ante los jueces, proclamando a Dios desde ese momento como su verdadero padre. Ante esto el obispo lo abrazó y le envolvió con su manto. Sí, chicos y chicas, este santo no se sabe todavía, hoy en día, la de iglesias que llegó a reconstruir. Fueron cientos. Una de las que más tenía él en estima era la capilla de Porciúncula. Allí, magos y magas, fue donde recibió la revelación definitiva de su misión, que fue probablemente el 24 de febrero del 1208, cuando escuchó estas palabras del Evangelio: no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Así cambió su afán de reconstruir iglesias por la vida austera y la prédica del Evangelio, después de someterse a las burlas de quienes lo veían vestido así, de trapos, harapos y como un mendigo. Ahora su mensaje era escuchado con mucha atención, al contrario que otros grupos reformadores de la época. El suyo no era un mensaje de descalificaciones. En unos meses, sus discípulos fueron 11, que os los voy a nombrar aquí: Bernardo di Quintavalle, Pedro Cantani, Gil Morico, Bárbaro Sabatino, Bernardo Vigilante, Juan de San Costanzo, Angelo Tarcredo, Felipe y Giovanni de la Capella. Bajo la pobreza que Francisco predicaba y pedía a sus frailes, hacían sus labores diarias atendiendo leprosos, empapándose en faenas humildes para los monasterios y las casas de los particulares, y trabajando para los granjeros. Necesidades cotidianas hacían la colecta de limosna inevitable, labor que San Francisco alentaba con alegría, por haber elegido el duro y extenso y confortable camino de la pobreza. También fue uno de los propulsores del mensaje evangélico, y para ello estimuló a sus discípulos a viajar en parejas, a viajar de dos en dos. Aproximadamente en abril o mayo, Francisco decidió presentarse ante el Papa Inocencio III para que le aprobara la primera regla de la orden. Con este fin, él y sus acompañantes emprendieron el viaje a Roma. Fue bajo la intervención del obispo Gildo de Asís como pudo tener audiencia con el Papa. Este y ciertos cardenales objetaban el programa franciscano por el peligro de crear otra organización nueva, debido a los movimientos anticlericales de la época, a la que la falta de una mínima base material de la orden les daba mucho miedo. Pero bajo la influencia del cardenal Juan de Pablo y su apoyo, Francisco pudo tener una nueva audiencia para que se considerara la aprobación de su hermandad de pobres. El Papa por fin aprobó la regla verbal, al convencerse de que la ayuda de un hombre como Francisco reforzaría la imagen de la Iglesia con su prédica y su práctica del Evangelio. No se conoce el contenido de esta primera regla. Fue por esta época, 6 años después de su conversión, según Tomás de Celano, cuando fundó, junto con Clara de Asís, la llamada Segunda Orden. Camino de vuelta a Asís, él y sus acompañantes se ubicaron en un lugar llamado Ribotorto, donde consolidaron sus principios de vivir en la pobreza, conviviendo entre los campesinos locales.
y atendiendo a leprosos. Desde entonces se hacían llamar a sí mismos los hermanos menores o frailes menores. Después de la estancia en Ribortort, buscó una sede para su orden. Para ello pidió la ayuda del obispo Gildo, pero no consiguió respuesta favorable. Fue un abad Benedicto del monte Subasio quien le ofreció la capilla de la Porciúncula, un terreno adyacente que era una pequeña parcelita, la cual Francisco aceptó, pero no como un regalo, sino que pagaba como renta con canastas y peces. Ahora os hablaré un poquito de los estigmas de dicho santo. En julio de 1224, Francisco asistió al que fue su último capítulo general de la orden, hacia principios de agosto. Decidió hacer un viaje a un lugar aislado llamado Monte Alvernia, a unos 160 kilómetros al norte de Asís. Escogió para este viaje a algunos de sus compañeros: León, Ángelo, Illuminato, Rufino y Maseo, a quien el Poverello puso al mando del grupo. Estando en la cima, fue visitado por el conde Orlando de Chiusi, quien llevaba provisiones a los hermanos de Francisco. Él le pidió construirle una cabaña de manera de celda, donde después se aisló. La oración ocupó un lugar central en la vida de Francisco. Para ello buscaba la vida hermética, el silencio y la soledad interior. Reforzaba sus plegarias, prostrándose, ayunando e incluso gesticulando. En este lugar, Fray León fue testigo de los actos de soledad, lamentos por el futuro de la orden y estados de éxtasis. Al saber que era espiado, decidió irse a un sitio más apartado, en una saliente de una montaña, en la fiesta de la Asunción. Francisco decidió hacer un ayuno de 40 días, por órdenes del Poverello. Fray León lo visitaba 2 veces para llevarle pan y agua. Según los relatos, se recogieron los testimonios de León. Este fue testigo de la aproximación y alejamiento de una bola de fuego que bajaba del cielo. Por este prodigio, San Francisco comentó que algo grande estaba por ocurrir. Le hizo abrir 3 veces el misal para encontrar respuesta, y las 3 veces se abrió con la historia de la pasión de Jesús. Probablemente el 14 de septiembre de 1224 oró para recibir 2 gracias antes de morir: sentir la pasión de Jesús y una enfermedad larga con una muerte dolorosa. Después de intensas oraciones, entonces, en un trance profundo, según relató San Buenaventura, supuestamente se le presentó un serafín rodeado por 6 alas angélicas y le imprimió las señales de la crucifixión en las manos, los pies y el costado. Posteriormente, sus hermanos vieron los estigmas de Francisco, lo que él conservó por el resto de su vida. Sin embargo, se dice que Francisco, al igual que otros santos estigmatizados, hizo todo lo posible para ocultarlos a la vista de los demás, por considerarse indigno, no del dolor que sentía, sino de ser portador de las señales de la pasión de Cristo. Por eso fue, desde entonces, con las manos metidas en las mangas de su hábito y con los pies cubiertos por medias y zapatos. Él retornó a la Porcíncula, acompañado solo por León. En su camino hubo muestras de veneración al estigmatizado. Aparentemente su acompañante hacía saber a todos acerca del prodigio. Mientras tanto, su salud, que desde mucho tiempos antes nunca fue buena del todo, empeoraba. El sangrado de sus heridas lo hacían sufrir constantemente. En el verano de 1225 pasó un tiempo en San Damián, bajo los cuidados de sus allegados. Durante esta temporada
compuso el Cántico de las Criaturas, que hizo también cantar a sus compañeros. Se encaminó luego a Riet, rodeado de entusiasmo popular, por tocarlo o arrancar algún pedacito del pauperrino sayo que él vestía, y se instaló en el palacio del obispo. Después se hospedó en Fonté, Colombo, donde fue sometido a tratamiento médico, que incluyó cauterizar con un hierro ardiente la zona desde las orejas hasta la altura de la ceja de uno de sus ojos. Según los relatos de Francisco, no sintió dolor al practicar con el fuego para que no lo dañara. Otro intento para ser tratado por renombrados médicos fue hecho en Siena, sin un buen resultado. Deseó volver a la Porticula a pasar sus últimos días. Arribó a Asís y fue llevado al palacio del obispo y resguardado por hombres armados, puesto que la localidad estaba en estado de guerra. En su lecho escribió su testamento. En los últimos momentos encontró nuevamente en su cántico al hermano Sol, al que agregó un nuevo verso, dedicada a la hermana Muerte, junto con Ángelo y León. De acuerdo con su último deseo, fue encaminado a la Porciúncula, donde estableció en una cabaña cercana a la capilla. Murió el 3 de octubre de 1226, a la edad estipulada entre 44 y 45 años. Sí, se relata San Buenaventura, la verificación de las llagas de Francisco después de su muerte. Al emigrar de este mundo, el buenaventurado Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos de su misma carne, fabricados maravillosamente por el poder divino y tan connaturales a ella, que si se presionaban por una parte, al momento sobresalían por la otra, como si fueran nervios duros de una sola pieza. Apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado, semejante a la del costado herido del Salvador. El aspecto de los clavos era negro, parecido al hierro, mas la herida del costado era rojiza y formaba por la contracción de la carne una especie de círculo, presentándose a la vista como una rosa bellísima. El resto de su cuerpo, que antes tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser era de color moreno, brillaba ahora con una blancura extraordinaria. Los miembros de su cuerpo se mostraban al tacto tan blandos y flexibles que parecían haber vuelto a ser tiernos como lo de la infancia. Tan pronto como se detuvo, al cual se tuvo noticia del tránsito del buenaventurado padre, se divulgó la fama del milagro de la imitación. El pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento que disiparía toda duda de sus mentes y colmaría de gozo sus corazones afectados por el dolor. Muchos ciudadanos de Asís fueron admitidos para contemplar y besar las sangradas llagas. Uno de ellos, llamado Jerónimo, caballero, culto y prudente, además de famoso y célebre, ¿cómo dudase de estas sagradas llagas, siendo incrédulo como Tomás? Movió con mucho fervor y austancia los clavos, y con sus propias manos tocó las manos, los pies y el costado del santo, en presencia de los hermanos y de otros ciudadanos. Y resultó que a medida que se iba palpando aquellas señales auténticas de las llagas de Cristo, amputaba de su corazón y del corazón de todos la más leve herida de la duda,
por la cual desde entonces se convirtió, entre otros, en un testigo cualificado de esta verdad conocida con tanta certeza y la confirmó bajo juramento, poniendo las manos sobre los libros sagrados. Esto lo dijo el mayor de San Francisco, San Buenaventura. Al día siguiente, el cortejo fúnebre se encaminó hacia San Damiano y después San Giornio, donde fue sepultado. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco de Asís. El Papa Gregorio IX, el excardenal Ungolino de Segni, lo canonizó mediante la bula Mica, circa nos el 16 de julio de 1228, meses antes del segundo aniversario de su muerte. Su canonización se relata con gran detalle en la Vita Prima de Tornaso da Celano. Bueno, chicos y chicas, magos y magas, hasta aquí este relato de este santo tan venerado en todas las iglesias. Con esto concluimos hoy el relato de este santo tan peculiar, San Francisco de Asís. Chicos y chicas, magos y magas, si os ha gustado este pequeño episodio o capítulo del Mago de la Fe, suscribiros al canal, sobre todo tener fe, que la fe mueve montañas, que Dios bendiga a San Francisco de Asís, que el Padre Azul, Padre Celestial, nos bendiga a todos, tener fe, que nuestro amado Jesús el Nazareno volverá y buscar la bondad entre todos los cristianos. Si os ha gustado este episodio, dar un like y darle a la campanita. Muchísimas gracias y bendiciones.